entonces, si el hombre es un hombre o una mujer buena, pero no ha arreglado sus cuentas con Dios, toda esa bondad que tiene de nada le sirve. Así que el hombre muerto espiritualmente, o muerto para Dios, o muerto por causa del pecado, no tenía ahora la vida que Dios le había prometido, sino que la había perdido. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces alguno dirá, bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que Adán haya pecado? La Escritura dice claramente que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y por el pecado vino la muerte. Antes no había muerte, pero por causa del pecado, porque tengan bien en cuenta esto, la paga del pecado es la muerte. ¿Y cuál es el pecado de Adán? Porque cuando uno por ahí evangeliza, le habla a la gente de Dios, dice, pero eso háblele a fulano que es un borracho, o háblele a fulano que es drogadicto, o háblele a la señora fulana que está en una depresión terrible. Pero yo no tengo ningún problema, yo hago las cosas bien, yo soy una persona buena. El asunto no es ese, el asunto es la condición caída del hombre delante de Dios por causa de la desobediencia. Y entonces nos encontramos con un hombre que desobedeció a Dios, y por causa de esa desobediencia, entonces vino la muerte para el ser humano. La muerte en tres aspectos. En primer lugar, la separación con Dios. Ahí el hombre quedó muerto espiritualmente. Pero también vino la muerte física. Es la separación de la parte espiritual y la parte física del hombre, consecuencia del pecado. Y hay otra clase de muerte que no tiene retorno, y es la muerte eterna. Eso vino por consecuencia del pecado, por la desobediencia del hombre. Y la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado vino la muerte. Y escuche lo que dice: y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La manera como una persona me podría demostrar que no es pecador es no muriéndose. Pero la demostración de que el ser humano es pecador es que tiene que sufrir el flagelo de la muerte. Esa es una realidad, esa no la podemos ignorar, ¿cierto? Y aunque nadie se proyecta para morir, porque todo el mundo se proyecta para vivir, ¿cierto? Nadie se compra el cajón y lo tiene allá en la parte alta del techo, amarrado allá esperando a ver. Nadie hace eso, pero uno sí se proyecta cosas, la empresa, el negocio, el estudio, esto, lo otro, pero todo el mundo piensa en la vida, nadie piensa en la muerte. Pero yo quiero decirles que por causa del pecado hay una sentencia de muerte, no solamente muerte temporal o física, sino también una muerte eterna, resultado de la situación del hombre delante de Dios. Y bueno, alguno dirá, bueno, sí, el pecado pasó a todos los hombres, o la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que si nosotros somos pecadores, entonces la muerte también está puesta sobre nuestra cabeza. Y hay una sentencia de Dios: la paga del pecado es la muerte. Y yo quiero decirles que esto es la verdad de Dios. Este es el Evangelio de Dios, es una realidad. El profeta Isaías dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y San Pablo, escribiendo a los romanos, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, dice el apóstol. Entonces, aunque Cornelio era bueno, era un pecador. Era un hombre que era piadoso, un hombre que oraba, un hombre que ayunaba, pero como no había conocido el Evangelio de Jesucristo, como no había conocido la obra del Calvario, él no tenía salvación, porque lo que puede salvar al hombre es la obra del Calvario, no las cosas que el hombre haga para agradarle a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y dice en Gálatas el apóstol Pablo también: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
Así que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Cornelio, con todo y lo bueno que era, estaba destituido de la gloria de Dios. Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Era un hombre que oraba, era un hombre que daba limosnas, un hombre que ayudaba, pero todo eso no le era suficiente para ser salvo. La Escritura dice que el Señor lo encerró todo bajo pecado. Y vea lo que dice el apóstol Juan también. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, esto quiere decir, y le estoy citando la Biblia, que todo hombre que no haya llegado a los pies de Jesucristo, toda mujer que no haya rendido su vida a Jesucristo, es pecador y necesita ser salvo, así sea la más excelente persona. Gloria al Señor, gloria a Dios. Si alguna persona pudiera hacerse justa a través de sus hechos, a través de sus buenas obras, entonces no necesitaríamos que Jesucristo hubiera ido a la cruz del Calvario, porque uno haciendo cosas buenas se salvaría. Pero como las cosas buenas no alcanzan para ser salvo, entonces Dios examinó la condición del hombre. Isaías el profeta dice eso, que Dios miró al hombre y lo vio bajo el poder del pecado, bajo el poder del diablo, bajo el poder de la muerte. El hombre, dice la Escritura, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, mientras mi pueblo es llevado injustamente y el que de él se enseñorea le hace aullar, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Porque claro, la gente está viviendo las consecuencias del pecado, la gente está viviendo las consecuencias de la esclavitud bajo Satanás, y la gente culpa a Dios. No sé si se han dado cuenta de eso. Cada vez que algo por ahí negativo sucede, una catástrofe, la gente dice, ¿y qué pasa con Dios? Como si Dios es el que le trajera tantos males al hombre. No, todo lo que viene son las consecuencias del pecado del hombre. Y también hay un enemigo del hombre que se llama Satanás. La Biblia dice que él solamente vino a hurtar, a matar y a destruir. Y él está haciendo su trabajo. Y entonces él engaña a la gente, le dice, le mete a las personas desde chiquitos la idea de que si son piadosos, si son religiosos, si tienen unas prácticas piadosas, si oran, si rezan, si ayunan, si hacen todas esas cosas, se van a salvar sin necesidad de recibir el Evangelio, sin necesidad de convertirse a Cristo. Y la gente se cree esa mentira y se muere sin salvación. Pero bueno, gracias a Dios por el Evangelio, ¿cierto? Porque el Evangelio nos quita una venda. El Evangelio nos abre los ojos. El Evangelio nos muestra la senda por donde debemos caminar. Y claro que usted dirá, pero yo voy por la senda, la Biblia ya dice eso con anticipación. Hay hombres que siguen caminos que les parecen rectos, pero esos caminos, su final es camino de muerte. Gloria al Señor Jesús. Entonces, si el hombre es pecador y si siendo bueno no es suficiente, entonces ¿qué tiene que hacer? Bueno, eso le pasó a Cornelio. Era un hombre bueno, muy bueno, con toda su casa. Y él estaba orando y buscando al Señor y se le apareció un ángel. Y claro que él se asustó, como cualquiera de nosotros se asustaría, ¿cierto? Que usted esté solo ahí en su cuarto y le aparece ahí una persona que le brilla la ropa y el rostro, pues esto hasta para salir corriendo, ¿cierto? Y él se asustó, pero el ángel le dijo, no temas, tranquilo, quédate tranquilo. Es que yo he venido para decirte que Dios se ha agradado lo que haces, pero eso no te alcanza para ser salvo. Hay un hombre que se llama Pedro, él es un predicador del Evangelio. Manda a traerlo a tu casa y él te va a explicar lo que tienes que hacer para ser salvo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y alguno diría tal vez ahora, bueno, ¿y por qué el ángel no le predicó el Evangelio? Porque este ministerio de la predicación del Evangelio y de la reconciliación, Dios se lo entregó a los hombres y Dios respeta eso.